Santo Espíritu, oh Santo Espíritu, que tu presencia viva en mí. Aquí estoy, Señor. Aquí estoy, Señor, que tu palabra viva en mí, mi Dios, te necesito. Oramos. Amado Dios y Padre bueno, estamos aquí hoy porque te necesitamos. Por eso queremos ofrecer nuestras vidas a ti, Señor. No te fijes en lo que somos, sino, Señor, fíjate en nuestra necesidad y danos tu gracia. Recibe este culto. Recibe nuestras vidas. Recíbenos a nosotros.
Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Podemos sentarnos. Alabamos a nuestro Dios. ¿Cómo te sientes hoy, iglesia? Amén. ¿Cómo te sientes hoy? Amén. Posiblemente hay algunos que no se sientan tan bien. Qué bueno es saber que, como siempre les digo, este es el lugar para venir cuando estoy bien y cuando no estoy tan bien. Porque es el mejor lugar. ¿Ah? Si busco a Dios solo cuando estoy bien, ¿se imaginan? Cuando más lo necesito es cuando no estoy bien. Y Dios está allí para bendecirnos, para estar con nosotros de manera especial. Yo quiero pedirte que por un momento le digas: Señor, yo quiero que me bendiga hoy. Que pueda desconectarte de las querellas de la semana y disfrutemos su presencia. ¿Él está aquí? Dice la Biblia que el Señor está donde hay un corazón contrito y humillado. De manera que si yo vengo a adorarlo con ese espíritu, Él está aquí y está listo para alcanzarme. ¿Quieres ser alcanzado hoy? Yo quiero serlo. Ya lo estoy siendo en el nombre de Jesús. Deseando que tú también lo seas y seas bendecido, seas bendecida. ¿Dónde está la hermana Leticia? Leticia Moreno. Póngase de pie, hermana Leticia. La hermana Leticia va a ser bautizada el próximo sábado. ¿Cuántos quieren dar la bienvenida a la hermana Leticia? ¿Ah? Y hay sorpresa, pueden haber otros más. El Señor se ha estado moviendo. Gracias, hermana Leticia. Los hermanos que están cerca, denmele un saludo a la hermana Leticia allí. Felicítenmela ahí. Gloria a Dios. Durante esta semana, algunas personas se me han acercado que han sido tocadas por el Señor. Y qué lindo que ellos han estado respondiendo a ese llamado. Y se preparan para participar de su bautismo. Hermano, iniciamos un nuevo año. Pastores, ¿dónde estaba? Ya lo iniciamos hace rato, me dirían ustedes, ¿verdad? Sí, alguna gente ahora como que va dejando la resaca, ¿se puede decir? De las fiestas. ¿Estamos en qué? Ya. Solo que el trabajo nos ala y nos hace aterrizar. ¿Ah? Pero aquí estamos, listos para empezar un nuevo año en el nombre del Señor. Esta tarde nuestra iglesia se reúne en junta para hacer el calendario de varios meses y quizás hasta del año de lo que han de ser nuestros eventos y nuestras actividades. Así que ora por nosotros y queremos invitarte a que te integre, que seas parte de lo que la iglesia ha de hacer este año para honra y para gloria de Dios. Yo quiero invitarles que vayamos a la Biblia. ¿A dónde vamos? Vamos al libro de Apocalipsis, capítulo 1. Yo quiero invitarte a que leas el libro de Apocalipsis en tu casa. Lo leas completo. Si tienes cómo grabarlo, si tienes cómo escucharlo en audio, quizás comprarlo. Hay en internet gratis la Biblia en audio. Si puedes grabarlo y ponerlo en tu carro y escuchar Apocalipsis una y otra vez, cosa que vayamos familiarizándonos con este libro, vayamos relacionándonos con él. ¿De acuerdo? Yo quiero invitarte a que hoy empecemos en este libro y quiero que viajemos por él por un buen tiempo. Pidámosles al cielo que nos dé la gracia de ser bendecidos con su palabra y en especial con el que podríamos llamar el libro más pertinente o más actual para el mundo hoy.
¿Cuál libro? El Apocalipsis. ¿Qué experiencia has tenido con el Apocalipsis? ¿Qué experiencias tienes? ¿Te asusta el Apocalipsis? ¿Te gusta el Apocalipsis? Bueno, pastor, no me asusta, pero no me asusta porque sé que es un mensaje de Dios, pero me asusta porque creo que no lo puedo entender. ¿Ah? ¿Cuántas veces lo he leído? No me conteste. ¿Cuál es el mensaje del Apocalipsis? Vamos a ver si Dios nos permite. Y Dios nos lo permite porque es palabra de Dios. Y cuando Pablo le dijo a Timoteo, te encarezco delante de Dios y los hombres que prediques la palabra, estaba incluyendo Apocalipsis también. ¿De acuerdo? De acuerdo. Vamos a introducirnos en este libro. Vamos a pedirle a Dios que nos hable. Yo quiero decirte que Dios tiene bendiciones especiales para ti y para mí al estudiar este libro. Yo quiero orar al cielo que yo no sea solo un oidor, sino ¿qué cosa? Un hacedor. No es conveniente que solo vengamos a escuchar o a leer. Pídele a Dios en este momento que te dé la gracia de tomar la decisión de encarrilar tu vida por donde Dios manda. ¿Podemos pedir eso? ¿Podemos pedirlo? Alabado sea el Señor. El libro de Apocalipsis. ¿Cómo se llama este libro? Bueno, pastor, ya usted lo dijo. ¿Cómo se llama? Apocalipsis. Los más antiguos manuscritos lo llaman el Apocalipsis de Juan. ¿El Apocalipsis de quién? El Apocalipsis de Juan, porque ya habían otros Apocalipsis. Apocalipsis es un género literario con el que solía escribirse en ese tiempo. Y tiene que ver con literatura escatológica y literatura profética. Cuando hablo de escatología, hablo de eventos finales. ¿Ok? Existía el Apocalipsis de Enoch, muy famoso. Más tarde se conoció el Apocalipsis de Pedro, el Apocalipsis de Santiago. Y el hecho de que tenga el nombre de un gran profeta o un gran apóstol no quiere decir que el autor fue esa persona. Porque solían ponérsele a las escrituras apocalípticas el nombre de una persona famosa o reconocida para que este libro sea aceptado por todo el mundo, pero no necesariamente el autor era el que aparecía en el nombre. ¿Están conmigo? Sobre todo para los periodos intertestamentarios, llámese entre el Antiguo y el Nuevo Testamento, que hay un tiempo de unos 400 años y que la Biblia no registra que el pueblo tuviese profeta. Algunos que tenían que ver con las rebeliones de los asmoneos o de los... Se escribieron algunos libros de estos como una manera de darle un mensaje al pueblo, pero no era un mensaje de ningún profeta específico. Era un mensaje de que posiblemente un revolucionario, era un mensaje de alguien que esperaba el Mesías, era un mensaje de alguien que entendía que Dios tenía mensaje para su pueblo. Escribían y le ponían el Apocalipsis de Enoch. Y la persona fácilmente podía confundirse y decir, oye, esto lo escribió Enoch. Usaban los seudónimos como una manera de darle credibilidad a sus escritos. Y esto mayormente ocurrió en el periodo intertestamentario. En algunos manuscritos más recientes, el Apocalipsis de Juan también recibió el nombre el Apocalipsis de Juan el teólogo y el evangelista. Así que es posible que usted tenga una Biblia que diga todavía aquí el Apocalipsis de Juan. Algunas solo dicen Apocalipsis y otras dicen el Apocalipsis. ¿Algunos tienen una Biblia que dice el Apocalipsis de Juan? Ah, aquí están. Aquí hay algunas Biblias que los dicen. Pero la mayoría no dice de nadie. Solo dice porque se ha discutido quién es el autor del Apocalipsis. Se ha discutido quién lo escribió. Si fue Juan o si no fue Juan.
Bueno, el mismo autor del libro del Apocalipsis en San Juan capítulo 1, en Apocalipsis capítulo 1, versículo 4, versículo 9, 21, 2 y 22, 8, se llama Juan. Si el mismo que escribe se autollama como Juan. Por ejemplo, podemos mirarlo allí en el versículo 4, Juan, a las 7 iglesias. Versículo 4. Y el versículo 9 dice, yo, Juan, vuestro hermano. El Apocalipsis 21, versículo 2 dice, y yo, Juan, vi la santa ciudad. ¿Notamos la idea? De manera que el mismo Apocalipsis nos está identificando quién es el autor del Apocalipsis. Pero no va a definir quién es ese Juan. En el Nuevo Testamento encontramos unos 4 Juan. A ver, ¿cuál es el primer Juan que encontramos en el Nuevo Testamento? Juan el Bautista, otro Juan. Juan el discípulo amado, otro Juan. Encontramos el autor del Evangelio según San Marcos que se llamaba Juan Marcos. Hay un Juan que era pariente del sumo sacerdote Anás. Primeramente tenemos que descartar que el escritor haya sido Juan el Bautista, porque cuando se escribió el Apocalipsis, Juan ya no vivía. Juan murió estando Cristo vivo en los tiempos de Jesús. Se descarta oficialmente que fuera Juan Marcos el que escribiera, se cree, el Evangelio según San Marcos, porque el estilo literario con que se escribe el Apocalipsis, el tipo de griego, el tipo de expresión que aparecen allí, no va con Juan Marcos. Se descarta también que fuera Juan el pariente de Anás, porque nunca se ha sabido que se hiciera cristiano o se convirtiera al cristianismo. La iglesia primitiva, los primeros padres de la iglesia casi unánime atribuyen el Apocalipsis a Juan, el discípulo amado. Y nosotros como iglesia casi de manera, bueno, cuando digo como iglesia me refiero al cristianismo moderno de hoy, acepta casi de manera unánime que el autor del Apocalipsis es ¿quién? Juan el discípulo amado. Se cree que no es un seudónimo porque la manera como Juan se identifica no asume ningún cargo, no dice el profeta, el apóstol, el discípulo, no. Y da a entender que el autor debía ser alguien sumamente conocido porque la manera como se identifica solo dice Juan nuestro hermano, yo Juan. Debió ser un Juan hartamente conocido porque con solo decir Juan ya todo el mundo entendía de quién se estaba hablando. ¿Están conmigo, hermanos? Así que estamos delante de un libro escrito por uno de los apóstoles de Cristo, Juan. ¿En qué fecha se escribió el Apocalipsis? ¿Cuándo se escribió? Su Biblia dice una fecha. 96, 95. Interesante, ¿verdad que sí? Bueno, hay notas que no es la Biblia que lo dice, es una nota puesta por los traductores de esa Biblia. Es bueno que sepamos eso, ¿verdad? Y no siempre esas notas quiere decir que todo el mundo lo va a aceptar de esa manera, pero sí va a aceptar que los editores de esa Biblia que usted tiene creen en esa fecha. Son notas que están al pie de página o arriba, separado del texto de la Biblia. Hay dos posturas con la fecha en que se escribió el Apocalipsis. Una postura es una fecha temprana y otra postura es una fecha tardía. La fecha temprana la pueden citar entre el emperador Nerón y Vespasiano, entre los años 58 años 68. La fecha tardía es durante el emperador Domiciano, que va entre el año 81 y año 96. ¿Estamos conmigo? Para los tiempos de Nerón la iglesia fue perseguida, pero para los tiempos de Domiciano la iglesia vuelve a ser perseguida, porque Apocalipsis se escribe en un tiempo cuando la iglesia está siendo perseguida, vilipendiada, maltratada. Una de las razones que algunos usan para usar la fecha temprana es que Apocalipsis pareciera hablar del templo. Y al situarlo hablando del templo, hablan del templo de Jerusalén. Y si el templo de Jerusalén fue destruido en el año 70 de la era cristiana, entonces no debió escribirse Apocalipsis más allá del año 70. Pero la mayoría de autores lo citan
bajo el reinado de Domiciano y ubican el Apocalipsis al final del reinado de Domiciano, o sea, entre el año 95-96. Es la posición que nosotros como adventistas aceptamos y la mayoría de cristianos esa es la posición que acepta. Se puede seguir discutiendo sobre esto, pero esto como que aburre un poco, ¿verdad que sí? ¿Ah? Pero es bueno que sepa que el Apocalipsis de Juan fue escrito por Juan, el discípulo amado, y es bueno que sepa que lo escribió aproximadamente a mediados de la última década del primer siglo, año 95-96, aproximadamente se escribió el Apocalipsis de Juan. Interesante. El Apocalipsis se escribió con un propósito en especial. ¿Cuál es el tema central del Apocalipsis? Las bestias, los monstruos, los animales, los cuernos. El tema central del Apocalipsis es el triunfo definitivo entre el bien y el mal. ¿El triunfo qué? Definitivo del bien sobre el mal. ¿Te gusta ese libro? A mí me gusta ese título. El Apocalipsis lo que señala es que al fin de cuentas Dios vence y toma el control. Pone sobre todo relieve los intentos violentos y universales de las personalidades y pueblos terrenales, dirigidos y fortalecidos por poderes diabólicos y guiados por Satanás. Eso lo hace el Apocalipsis. Para oponerse e impedir la ejecución de los propósitos de Dios, para tratar de enfrentar la obra de Cristo. El Apocalipsis deja bien claro que este conflicto concluirá con la derrota completa y definitiva de las fuerzas del mal y el establecimiento del reino de Cristo. ¿Vale la pena estudiar Apocalipsis? Vale la pena estudiarlo. De manera que si a tu mente llegaba cuando empezaba a estudiar el Apocalipsis la idea de que te iba a encontrar con monstruos y bestias y cosas que no puede entender, debe entender sobremanera que en Apocalipsis vas a encontrar la victoria de Jesús sobre el mal. Eso es lo que vamos a encontrar. En este libro todos los grandes temas de la Biblia se encuentran. Allí se establece la soberanía final de Cristo sobre todos los poderes. La derrota definitiva de los enemigos de Dios. El triunfo final del bien sobre el mal. El cumplimiento de la promesa bienaventurada y del regreso de nuestro Señor Jesucristo. Si hay un libro que deberíamos amar y dedicarnos a estudiar, es el libro de Apocalipsis. A mí me encantan los evangelios. Pero siempre que estudio los evangelios, por emocionante que sea, el héroe de los evangelios termina clavado en una cruz. Pastor, termina resucitado y ascendiendo al cielo, eso es cierto. Pero en Apocalipsis a mi héroe no lo golpea. En Apocalipsis mi héroe vence en el nombre de Cristo. En Apocalipsis él sale victorioso y al fin de cuentas establece su reino. Yo te invito a que estudie Apocalipsis. Algunos llaman el Apocalipsis el quinto evangelio. ¿Cómo le llaman? Porque Apocalipsis de quien habla es de Jesús. Si has leído, estudiado Apocalipsis y solo sabe hablar de bestias, de monstruos y dragones y no ha descubierto a Jesús en el Apocalipsis, entonces no has estudiado bien el Apocalipsis. Necesitamos mirarlo de nuevo y ser bendecido. Te lo voy a poner sencillo. Te voy a dividir el Apocalipsis en 4 partes. ¿En cuántas partes? Bueno, se divide en muchísimas partes, pero de manera general te lo voy a dividir en 4. 7 iglesias. ¿Cuántas iglesias? Desde el capítulo 1 hasta el capítulo 3, 7 iglesias. A ver si podemos mencionarla. ¿Recuerda? Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y la Odisea. ¿Cuántas iglesias? Así que cuando entremos a Apocalipsis, el primer tema fuerte que vamos a encontrar son las 7 iglesias.
Número 2, capítulo 4 hasta el capítulo 8, versículo 1, 7 sellos. Un libro cerrado que nadie puede abrir y sellado con 7 sellos. Cuando terminemos los sellos ya estaremos introducidos en el capítulo 8. Capítulo 8 hasta el capítulo 11, 7 trompetas. Oye, ¿cuántos 7? No, hay bastante 7 en el Apocalipsis, ¿verdad que sí? Lo vamos a ir mirando paso a paso. 7 trompetas. Así que primera parte, 7 iglesias. Segunda parte, 7 sellos. Tercera parte y cuarta parte, porque dije que tú lo ibas a dividir en 4. Va desde el capítulo 12 hasta el capítulo 22 y son los eventos finales de la historia de este mundo. Solamente ahí estamos ubicando ya unos 11 capítulos. Cada una de estas partes se puede subdividir, pero tratemos de entender los sellos, las trompetas, las iglesias primero y los eventos finales que tienen que ver con el fin del conflicto entre el bien y el mal. Interesante, ¿verdad? Yo quiero que vayamos a la Biblia ahora. Abrimos nuestras Biblias. Para finales del siglo I, finales de la penúltima década, el año 80 y tanto, el cristianismo había crecido grandemente. La iglesia había avanzado grandemente. Para ese entonces ya Pablo había sido decapitado, Pedro había sido crucificado, la mayoría de los discípulos ya no existían directamente. Posiblemente solo quedaba Juan. La iglesia había enfrentado todo tipo de embate, de situaciones. Había sido perseguida, ya había pasado las persecuciones de Nerón, de Vespasiano. Los cristianos habían sido falsamente acusados en Roma, habían sido echados de Roma varias veces. Muchos habían sido quemados vivos, pero el cristianismo era a prueba de fuego. Es imposible que sea cristiano y que no haya fuego. No te estoy predicando para que salgas corriendo hoy y abandones la fe. Pero es imposible ser cristiano y no tener pruebas. Todo cristiano tiene que pasar por el crisol de las pruebas. No te avisan cuando van a venir, no te dicen el momento, ni la hora, ni la forma. No hay una manera de aprenderse la estrategia de la prueba que viene. ¿Estás conmigo? Pero gloria a Dios que hay manera de estar preparado para las pruebas. La iglesia primitiva vivió momentos lindos, porque la iglesia primitiva era heredera directa de Jesús. No era difícil mirar hacia atrás y encontrar una persona que haya estado con Jesús, caminado con Jesús, vivido con Jesús y que podía contarte historias de primera mano del ministerio de Cristo. La historia enseña que los últimos días de Juan, el escritor de Apocalipsis, fueron en Éfeso y la gente solía viajar de diferentes partes del mundo para encontrarse con el anciano Juan y preguntarle acerca de Jesús. Óigame, si hoy viajamos tan lejos para ir a Tierra Santa y caminar y entrar a lugares donde se supone que Jesús estuvo, ahora imagínense que se diga que allí está Juan, discípulo que se recostó del pecho de Cristo, caminó con Cristo, comió con Cristo, vivió con Cristo. ¿Qué usted no haría por verlo? La iglesia fue bendecida. Y cuando miremos la iglesia de Éfeso, que representa ese periodo, lo vamos a notar. La iglesia vivió bajo la dirección directa de los apóstoles. La iglesia vivió bajo la bendición de ver directamente señales y milagros de Dios. Pero no por ello dejó de ser una iglesia perseguida, maltratada, golpeada, vilipendiada. ¿Estamos claros? De manera, hermano, que el hecho de que Dios esté contigo y esté conmigo no significa que yo no voy a pasar por pruebas y tribulaciones. La noticia maravillosa que podemos dar en este mensaje no es que no pasaremos por prueba. La noticia grande que podemos dar es que Jesús está con nosotros. ¿Quieres creerlo?
Y yo quiero decirte hoy que no hay otro lugar por donde escaparnos y escurrirnos. Por cualquier lugar que cojamos en este mundo habrá desgracia, sufrimiento, muerte, dolor, tribulaciones. Así que hoy no vengo a decirte que la vida cristiana es una vida difícil, con desafíos serios, con persecución, con dolor y con crisis, para decirte que busque otra opción. Hoy vengo a decirte que esta es la opción. Que no hay otra opción y que cualquier otra opción nos lleva a destrucción final. Cualquiera podría mirar la iglesia primitiva, mirarla y decir, oye, el mismo Espíritu Santo estaba con ellos, se derramó sobre ellos, los guiaba a ellos, y cuando alguien intentaba venir a hacer un engaño, se les revelaba a ellos, pero no dejó de ser una iglesia que sufrió y padeció grandemente. Así que, hermano, hoy necesitamos vacunarnos de la idea de creer que ser cristianos es vivir sin problemas, todo bien, todo me va sin ninguna dificultad. El mundo hoy está invadido por un mal llamado hedonismo. Hedonismo significa vivo por el placer y para el placer. De ahí que regularmente la pregunta es ¿cómo te sientes? ¿Cómo está? En otras palabras, ¿te sientes bien? No debemos tampoco acostumbrarnos a querer siempre estar mal, porque entonces seríamos unos masoquistas. Pero la Biblia dice, en el mundo tendréis, y fue el mensaje que Cristo le dejó a sus discípulos, en el mundo tendréis aflicción. Y es la manera que Dios tiene para que tú y yo no amemos el mundo. Bueno, quiero decirte que todas las aflicciones que se padecen en este mundo no tienen que venir de Dios y no vienen de Dios. Estamos en un mundo perverso donde el príncipe de este mundo es un príncipe del mal, de mentira, de engaño y de muerte. Estamos en un mundo donde las personas que vivimos en él no respetamos, no amamos, no protegemos, no cuidamos, de manera que las consecuencias naturales, la causa y el efecto de esta causa es que estamos en un mundo de problemas, ¿sí o no? Pero usted podrá decir, como a veces yo mismo he pensado y como el salmista David una vez llegó a pensar, si soy tu hijo, Señor, ¿por qué sufro? Si soy tu hijo, ¿por qué padezco? Dios permite el sufrimiento de sus hijos para que no améis el mundo. Si me arreglan este mundo ahora mismo, que le digo, Señor, no venga. ¿Estás conmigo? Lo que hace que yo clame y ruegue y levante mis voces hasta el cielo pidiéndole a Dios que me bendiga es que el mundo no es bueno y que en el mundo no la paso bien. ¿La estás pasando bien en este mundo? Cuando mira a tus hijos, ¿la estás pasando bien? Cuando mira el futuro de tus hijos, ¿la estás pasando bien? Cuando mira la salud tuya, ¿la estás pasando bien? Cuando mira la salud de los que vienen detrás de ti, ¿la estás pasando bien? Cuando mire el futuro que se avecina por delante, ¿la estás pasando bien? Mi esposa me leía un pensamiento que le mandó a alguien ayer y a ver si me recuerdo. El pensamiento decía, no es que me estoy poniendo viejo, es que tengo demasiadas cosas arriba ahora. Mi amor me está mirando y se está riendo allá atrás. Vine a este país para buscar un futuro. A ver. ¿Un qué? No. Yo me sé el pensamiento, lo quiero dar lo que ustedes lo agarren. Vine a este país buscando un futuro próximo. Pero próximamente parece que este país no tiene futuro. Cuando tú miras hacia adelante, pareciera que no hay futuro. Pareciera que lo que se pinta es desgracia. Los hombres grandes de este mundo, los poderosos de este mundo, los gobernantes de este mundo. No sé si viste la noticia y viste al presidente llorando esta semana. Están impotentes, no hayan qué hacer, porque en el mundo tendréis aflicción. Y el que tiene a Dios y el que no la tiene está padeciendo, no tiene un futuro promisorio por delante. Para donde quiera que mira lo que hay desgracia, dolor, sufrimiento, es bueno que tú y yo como cristianos estemos claros y vacunados que el mundo no es el lugar del placer, es el lugar del dolor.
Y el hecho de que seamos iglesia de Dios no significa que estamos exentos de sufrir. Nos las arreglamos, planificamos las vacaciones, planificamos el crucero, planificamos el viaje para sentirnos como bien, pero en el mundo tendréis aflicción. No te estoy diciendo que te levantes por la mañana con la cara amarrada diciendo hoy voy a sufrir, no. Es bueno levantarnos con el deseo de vivir y de alabar a nuestro Dios. Pero la esperanza y el gozo del cristiano no está en el placer que puede darme este mundo, está en el gozo y el placer que me da la presencia de nuestro Dios. La iglesia primitiva sufrió persecuciones. La historia dice que Domiciano era un tipo de persona de estima baja. Estoy hablando del emperador de Roma, Domiciano, que reinó del año 81 al año 96 en el primer siglo. Era de estima ¿cómo? Baja. Era de poco carácter. Y aunque fue colocado en el trono del imperio, los romanos no lo respetaban. Así como él era, así lo trataban. Pero habían ciertas leyes o ciertas tradiciones romanas que decían que el emperador era un engendro de los dioses, que era Dios. Así que él, como una manera de levantar su estima, se autoproclamó Dios y lo tomó de manera literal y exigió ser adorado y exigió que su estatua se colocara en diferentes lugares y que la gente al pasar adorara en esa estatua. ¿Están conmigo? Lo tomó en serio. Imagínense entonces lo que significó eso. La historia dice que a un sobrino suyo que era parte del Senado de Roma lo mandó a matar porque no lo adoró. Y a la esposa la deportó. Ahora imagínense qué haría con cristianos que no eran familias, ni cata, ni que no eran nada. Así que los cristianos pasaron por grandes persecuciones, eran muertos, eran encarcelados, eran desalojados de sus propiedades, les eran quitadas y echados y eran sometidos a trabajos forzosos. Porque un loco decidió llamarse Dios. Hermanos, quiero aprovechar este momento para decirte que hay 2 mandamientos dentro de los 10 mandamientos que son fuertes para probar a un hijo de Dios. Bueno, los 10 mandamientos prueban a un hijo de Dios, porque los 10 mandamientos son la voluntad de Dios expresa para que tú y yo seamos gente felices. Los 10 mandamientos no son un don de Dios para fastidiarnos la paciencia. Los 10 mandamientos son un don de Dios para que haya felicidad. Porque nos enseñan a amar a Dios y amar ¿a quién? Al prójimo. Y el segundo mandamiento es que dice que no te harás imagen de ninguna cosa que esté arriba en el cielo ni abajo en la tierra, que no te incline a ella ni las honre. Porque toda honra ¿a quién pertenece? A Dios. Y la iglesia primitiva fue perseguida por cumplir ese mandamiento. De manera que cuando los adventistas decimos que la iglesia en tiempo del fin será perseguida por cumplir el 4º mandamiento, no estamos inventando. Ya la historia del pasado nos muestra que la iglesia fue perseguida por mantenerse fiel en uno de los mandamientos. De manera que hacemos bien y decir, Señor, ayúdame a amar tus mandamientos, a entenderlos, a obedecerlos, porque es lo que me permitirá mantenerme fiel en el tiempo del fin. Bueno, cuando tú revises el Apocalipsis vas a encontrar que uno de los temas centrales del Apocalipsis es ¿a quién adorar? ¿A quién adoro? Porque nuevamente el mundo será llamado a adorar a otro poder que no es ¿quién? Que no es Dios. La iglesia fue perseguida, la iglesia fue maltratada, la iglesia fue llamada a adorar falsos poderes. La gente era llamada a adorar. ¿Se imaginan los cristianos en la plaza? ¿Se imagina cuando se leía un edicto de Domiciano cómo tenían que inclinarse? ¿Se imagina cuando llegaban a una estatua del emperador cómo tenían que adorar? Y Juan no fue exento de eso. Dice el versículo 9, Apocalipsis 1,
yo, Juan, vuestro hermano. ¿Qué más dice? Copartícipe vuestro, ¿en qué? Oh, copartícipe vuestro en las tribulaciones. Juan no era el santo que estaba escribiendo desde una isla echándose fresco. También él estaba pasando por las pruebas. La tradición dice que intentaron aserrarlo y parece que la sierra se trancó. Intentaron hervirlo en una olla de aceite y de alguna manera el aceite se enfrió. Pero yo me pregunto si eso pasó con Juan, ¿por qué no pasó con Pablo cuando lo iban a decapitar? ¿Y por qué no pasó con Pedro cuando lo iban a crucificar? ¿Por qué Dios salvó a uno y no salvó al otro? ¿Te has preguntado eso alguna vez? Porque mientras Dios tenga propósitos contigo y planes contigo y tenga una misión para que tú hagas, Él te preservará la vida. Pero cuando ya tu misión sea cumplida, lo más glorioso que nos puede pasar es la muerte, porque cuando morimos estamos en el lugar donde el diablo no nos puede tocar. Por eso cuando Pablo supo que su misión se acabó, Pablo miró y escribió y dijo, ya yo estoy para ser sacrificado, he acabado, he terminado, he corrido, terminé. Así que Dios libera a Juan y es lo mismo que va a pasar contigo y conmigo. Uno será librado, otro no, pero hágase la voluntad de ¿quién? Te puedes preguntar, ¿por qué yo tengo que pasar por esto? ¿Por qué tengo que sufrir esto? ¿Por qué esto me pasa a mí? ¿Por qué a fulano no le pasa? Dios sabe. Bueno, pastor, me dirá alguno, hay algunas personas que no es Dios que le permite la tribulación, es Él que se la busca. Por eso la Biblia dice, bienaventurados sois cuando os vituperen y os persigan por mi causa mintiendo. Porque a veces nuestro estilo de vida como una oveja andarina, nos metemos en todos los líos y después decimos, ay Señor, ¿y por qué pasó esto? En el mundo existe una ley natural llamada la ley de causa-efecto. Todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Posiblemente por lo que está pasando hoy no tiene que ver nada con tu cristianismo. Posiblemente lo que tiene que ver es la manera como has vivido. Y entonces tiempo de mirar atrás, arrepentirme del pasado que viví, clamar a Dios por misericordia y por su fuerza. Que siempre Dios nos perdona, pero no siempre nos libra de las consecuencias. Pero qué lindo es nuestro Dios, que aunque las consecuencias sean el fruto de nuestros actos, Él promete estar con nosotros, aún ayudándonos a soportar las consecuencias. A veces podemos heredar consecuencias que no sembramos, pero las sembró un vecino, las sembró un amigo, las sembró alguien, porque no estamos en un mundo justo, estamos en un mundo injusto. Y muchas veces también los buenos sufren. Si no, miremos a Job. Juan era copartícipe de sus hermanos en las tribulaciones, en el reino y en la paciencia de Jesucristo. Estaba en la isla de ¿qué? ¿Y qué hacía en la isla de Patmos? ¿En un crucero? ¿En un viajecito? ¿En un resort? ¿No? Para ese tiempo la isla de Patmos no tenía hoteles ni tenía resort. Lo que tenía era una mina de trabajo forzoso para trabajar en las cavernas y en las cuevas, para romper rocas. Y Juan para ese tiempo debía tener unos 80 años de edad. Así que mandar a un viejito de 80 años a una isla de destierro, de presos políticos, de exconvictos y de trabajo forzoso, era para que en un par de semanas lo metiera en una bolsa. En ese tiempo se metía en la bolsa. Era para que en pocas semanas cogieran al viejito, el cadáver, lo tiraran al mar y se acabó. Pero aleluya, cuando Dios tiene planes contigo, no hay poder del infierno que pueda contigo. Porque aquel viejito que fue llevado allí para que muriera, para que negara su fe y desapareciera en cualquier momento, dice la historia bíblica que estuvo en Patmos, salió de Patmos, volvió a Éfeso y terminó sus días en Éfeso hasta cuando Dios quiso. Alabado sea el Señor. ¿Estás en los planes de Dios? De manera que al orar esta tarde, al orar esta noche, al orar este día, no debes ir a orar, Señor, dame esto o aquello. Debes ir y decir, Señor, yo quiero que me meta en tus planes. Quiero que me meta en tus proyectos. Quiero sentir que soy parte de tu misión, con y sin, con dinero y sin dinero, con beneficio y sin beneficio, con placer y sin placer. Lo que quiero es estar en tus planes. Aleluya. A veces cuando estoy pasando por situaciones críticas yo digo, oh Señor, ayúdame a reír ahora porque quiero reírme el día cuando esté en gloria contigo y tú me recuerdes este momento.
Porque todo lo que es motivo de sufrimiento hoy pasará en el nombre de Cristo. Ahí estaba Juan, la iglesia fue perseguida, la iglesia fue maltratada, la iglesia fue desterrada, muchos fueron quemados, fueron sacados de sus propiedades, se le quitaron sus posesiones. Ese era el tipo de ataque de afuera, pero venía un ataque de adentro. Y el ataque de adentro era: ¿dónde está el Señor en este momento? Y el ataque de ahora era: mi Biblia, la palabra del Señor dice que Él viene pronto, pero no ha venido. Y la fe de la iglesia empezó a mermar. Y la fe de los creyentes empezó a decaer. Por eso se escribió el Apocalipsis. Es bueno que tú y yo sepamos que todo el libro de la Biblia se le escribió a gente específica en un tiempo específico con un propósito específico. Y luego, por extensión, nos llega a nosotros. Pero la manera más eficaz de entender el Apocalipsis es entender la situación que estaba viviendo la iglesia en ese tiempo. Una iglesia perseguida, maltratada de afuera, y una iglesia siendo probada en su fe adentro, pensando: ¿dónde está nuestro Dios? ¿Qué está pasando con nuestro Dios? ¿Qué está pasando con Jesús que dijo que vendría pronto? ¿Qué está pasando? ¿Será diferente con la iglesia del tiempo del fin? El apóstol Pablo dijo: todos los que quieran vivir piamente, 2 Timoteo 3:12. Todo el que quiera vivir ¿cómo? Piamente en Cristo Jesús, ¿qué padecerá? Persecución. ¿Se espera una situación similar? Y a veces nos hacemos expertos definiendo cómo van a ser los detalles. Yo no sé cómo van a ser los detalles, pero ya Dios me dijo que sí. Que los hijos de Dios serían perseguidos, serían maltratados, serían burlados. Que dentro de la misma casa empezaría la guerra. Que seríamos atacados afuera y adentro. Yo recuerdo un pastor que decía que el cristiano en los últimos días será como la arepa. La arepa dominicana. ¿Saben cómo es la arepa dominicana? ¿Dónde está Dulce? Dulce, muchas gracias. Voy a comer arepa hoy, gracias a ti. La arepa dominicana se hace en un cardero. Se coge la harina de maíz, se mezcla con los ingredientes. Después le doy la receta, porque después después le va a dar mucha hambre. Y luego se echa esa masa ya preparada en el cardero. Se le pone fuego abajo y fuego arriba. Recuerdo que ese pastor decía: los cristianos en los últimos días tendremos fuegos de arriba y de abajo. Seremos atacados por dentro y por fuera. Y como le dije hace un ratito, nadie puede prever cómo serán los detalles, pero ya Dios nos dijo que va a ocurrir. A veces conozco gente tan experta en Apocalipsis que se atreven a definir los detalles que ni la misma Biblia te deja espacio para darlo. Lo triste de esos predicadores de Apocalipsis es que cuando mañana eso no ocurre, ellos limpiamente cambian de teoría. Pero deberíamos ser prudentes cuando la Biblia no nos da el detalle y decir: Dios nos dirá. La Biblia sí me está diciendo que en los últimos días los hijos de Dios tendrán tribulación. Daniel capítulo 12 versículo 1 dice: y será tiempo de angustia cual nunca fue. Y ahora yo puedo sentarme a pensar cómo será la angustia, pero todo lo que diga será especulación porque no me ha dado los detalles. Es posible que esté en lo correcto. ¿Y qué puede angustiar al hombre cuando el problema empieza por la casa, por los hijos, por este, por aquel? Yo sé que sí. Pero el tiempo del fin de ahora no será diferente. La Biblia dice que en los últimos días los hombres estarán secándose a causa del temor por la expectación de las cosas que sobrevendrán. Y ahí no se está refiriendo a los cristianos, sino a todo el mundo. Con razón, y hoy debemos amar más que nunca las promesas de Cristo. No se turbe, porque necesitaremos esa promesa para este tiempo. La necesitamos. No se turbe vuestro corazón. Y la clave para que el corazón no se turbe no es saberse la promesa de memoria, es creer en Dios y creer en Él. Es lo que nos mantendrá firme. La iglesia de los últimos días será perseguida. El Apocalipsis fue escrito para 7 iglesias específicas de Asia, especialmente en la región donde Domiciano más había atacado, donde los cristianos estaban pasando por pruebas más difíciles y donde algunos estaban desistiendo de su fe. Y Juan,
copartícipe de ello en las tribulaciones, desterrado en la isla de Patmos, olvidado en la isla de Patmos, sufriendo en la isla de Patmos, Jesús lo visitó para decirle: yo quiero invitarte para que escriba y conforte a tus hermanos. Aleluya. Yo te pregunto, hermano, ¿fuiste confortado ya en la tribulación? Somos consolados para consolar. Si has sido confortado en la tribulación, ahora no es para que salgas caminando y riéndote del otro que está pasando prueba y diciendo: ya yo pasé por esa. Es para que venga y fortalezca al otro. Fueron las palabras de Cristo a Pedro: Pedro, el diablo os ha pedido para zarandearos como a trigo, pero yo he rogado por ti, Pedro, para que tu fe... Y entonces Cristo le dijo: pero una vez tú venza, una vez tú salgas victorioso, ven y fortalece a tus hermanos. Si has vencido en la prueba, para que fortalezca. Si has salido victorioso en la lucha, para que fortalezca a alguien en el nombre de Cristo. Y cuando somos fortalecedores de otros, nos parecemos a Jesús. La iglesia del tiempo del fin también pasará por pruebas terribles. Y ya empezaron. Ya empezaron. Hermano, yo quiero regalarte hoy dos cosas. Y voy a quedarme solo en el versículo 1. Ya tienes el preámbulo. Apocalipsis fue escrito alrededor del año 95-96 de nuestra era cristiana. Fue escrita por Juan, el teólogo o el discípulo amado. Apocalipsis fue escrito para hablarle a una iglesia que estaba en sufrimiento, en persecución, en crisis grave, donde no tenía derecho a ir donde el Estado civil a reclamar sus derechos, a reclamar que le hagan justicia. Eran abandonados, las heces del mundo. Para ello fue escrito el Apocalipsis. El Apocalipsis se va a dividir en 7 iglesias, 7 sellos, 7 trompetas y los eventos finales del desenlace del conflicto entre el bien y el mal. Allí nos vamos a centrar. ¿Estás conmigo? Pero a esa iglesia Dios le regaló 2 cosas para enfrentar las pruebas. ¿Cuántas cosas? Te las regalo a ti hoy. ¿La necesitas? El mismo secreto que Dios le dio a los cristianos primitivos de la última década de nuestro primer siglo, nos lo da también a nosotros. La única manera de salir victorioso en las pruebas, aquí están los consejos. Versículo 1. La revelación de ¿quién? Y debo aclarar que el nombre Apocalipsis significa revelación. Y la palabra Apocalipsis significa descorrer el velo. Abrir la cortina para que pueda mirar. Dejar ver lo oculto. Eso significa Apocalipsis. Así que tú tienes el derecho, cuando abra Apocalipsis, de decir: Señor, yo quiero que se cumpla la promesa de lo que es Apocalipsis, que tú me abras el velo para yo ver lo oculto. Así que ven a Apocalipsis y estúdialo creyendo que Dios te va a revelar. Ya no es un libro cerrado, es un libro abierto. De hecho, desde que fue escrito, fue un libro abierto. Y de eso hablaremos la próxima semana. Fue un libro abierto. Algunos creen que Apocalipsis es el libro abierto que Dios le dijo a Daniel que cerrara. Daniel estaba muy preocupado preguntándole a Dios, y Dios le dijo a Daniel: Daniel, sella la palabra y cierra el libro hasta el tiempo del... Y algunos quisieron aplicar que Apocalipsis era ese libro cerrado y que nadie podía entenderlo. Pero Apocalipsis es un libro abierto. Revelación. Sería una contradicción a su mismo nombre. Se llama revelación y la primera palabra que aparece, ¿cuál es? Pero ahora va a decir de quién. No es revelación que te hizo un mago en la puerta. No es revelación que te hizo un adivino. No es revelación que te hizo una hechicera. No es revelación que te hizo un medium. Es revelación de quién. De Jesucristo. Aleluya. Revelación de Jesús. Esta expresión tiene 2 significados. Número 1, revelación de Jesús puede significar que es una revelación que la da Jesús. Y número 2, que es revelación de la persona de Jesús. Y los dos, el texto permite que las dos sean aplicables. Porque cuando tú estudias Apocalipsis,
se va a revelar la persona de Cristo. Pero a medida que lo estudias, tú vas a ver a Cristo revelándole a Juan. ¿Quieres vencer las pruebas? ¿Quieres ser un cristiano victorioso? Necesitas una revelación de Jesucristo. ¿Estás conmigo? Pastor, yo pensaba que me iba a dar una fórmula nueva. Si tú esperabas eso, tú eres de los que te engañan con el nuevo anuncio de televisión. Porque nos gusta que nos presenten algo como nuevo y raro y extraordinario. Pero la victoria del cristiano no está con una fórmula nueva, está con una actitud nueva, la fórmula vieja. Y la fórmula es Cristo. A esa iglesia que está sufriendo, Cristo le dice a Juan: llévale una revelación de mi persona. Lo que me hace soportar la prueba es una revelación de Jesús. Es conocer a Jesús. Es entender a Jesús. Es tener a Jesús. ¿Estás conmigo, hermano? La palabra de Dios enseña que conocer a Jesús es vida eterna. Vosotros escudriñáis las Escrituras, Jesús le dijo a los rabinos, porque a vosotros os parece que en ella tenéis. Y entonces le dice: pero ellas de quien hablan es de mí. La revelación de Jesucristo. Conocer a Jesús de manera personal es la única garantía de poder vencer en el tiempo de prueba. En el Apocalipsis tenemos una revelación de su persona. En la medida que lo conoces, en esa medida soportarás la prueba. Pastor, yo pensé que era en la medida que yo me sabía de memoria tantas profecías, me sabía explicar. No, en la medida que conoces a Jesús. Así que, hermano, yo quiero invitarte de manera especial a buscar a Jesús. A venir a su presencia, a hablar con Él, a pedirle que sea un ser personal en tu vida. Porque en la medida que lo conoces y te introduces en Él, tendrá paz y bendición. ¿Quieres creerlo? La revelación de Jesucristo que Dios le dio. Así dice el texto. Ya he predicado de eso bastantes veces aquí. Nuestro Dios no es el Dios que se esconde, es el Dios que desciende. Nuestro Dios no es el Dios que está de fiesta cuando la iglesia sufre, es el Dios que viene y mora con nosotros. Nuestro Dios es el Dios que está presente. ¿Quieres creerlo, hermano? No es un Dios ajeno, distante, es un Dios que desciende. Por eso cuando lo veremos en los próximos estudios, por eso cuando se le acerca Jesús a Juan, se le acerca diciendo que es una revelación que Dios le dio para enviarla a sus hermanos. Una revelación de Dios para enviar a sus siervos. Dios tiene un mensaje para ti cuando sufres, aleluya. Dios tiene un mensaje para ti cuando padeces. Dios tiene un mensaje para ti y lo consigues cuando conoces a Jesús. ¿Quieres creerlo? Alabado sea el Señor. Yo tomo 2 puntos clave del texto. Número 1, lo que necesitas para vencer las tribulaciones es una revelación de quién. Por eso en Apocalipsis Cristo es el primero y el último. No se agota en el camino. Primero y Él lo encuentra al comienzo y lo encuentra al final. Ese es Jesús. En Apocalipsis es el que estuvo muerto, ¿pero qué? ¿No dice amén? El que estuvo muerto, ¿pero qué? Pero vive. En Apocalipsis encontrarás a Jesús como el testigo fiel. Si ha sido traicionado, Él es. En Apocalipsis encontrarás a Jesús como el que es. El que era y el que ha de venir. Como alguien que siempre es. En Apocalipsis encontrarás a Jesús como el Todopoderoso. El que tiene las llaves de la muerte. Wow, yo quiero hacerme amigo de Él. Porque cuando me encierren ahí adentro, yo quiero que un amigo mío tenga la llave. ¿Te gustaría ser amigo de Jesús? Él tiene las llaves ¿de qué? En Apocalipsis Jesús es el vencedor de la muerte.
el que tiene las 7 estrellas en su mano derecha. Y ya veremos qué significa el que tiene a los líderes de la iglesia en su mano. En Apocalipsis, Él es el que se mueve entre los 7 candeleros. ¿Y a quiénes representan los candeleros? A las iglesias. Él es quien se pasea en su iglesia. Él es el jinete del caballo blanco que sale venciendo y para vencer. Él es el cordero que fue inmolado, el único digno de desatar los sellos. Él es el que viene en las nubes. Él es el que enjugará toda lágrima de los ojos de ellos. Él es el que hace nueva todas las cosas. Necesito conocer a Jesús. ¿Quieres conocerlo? Una revelación de Jesucristo te preparará para salir vencedor en las más terribles pruebas. Por último, segunda cosa. El versículo 1, dije que le voy a dar 2 cosas para vencer las pruebas. ¿Cuál es la número 1? ¿Sabes cómo consigue una revelación de Jesucristo? En el Apocalipsis. Estudiando su palabra y orando. Hablando con Él, comunicándote con Él. Estudiando las Escrituras, buscándolo de todo corazón. Número 2. Revelación de Jesucristo que Dios le dio para comunicar a sus siervos las cosas que han de ocurrir pronto. Otro regalo que Dios nos da para que venzamos en las pruebas es que nos contó la historia y nos enseñó el fin desde el principio. ¿Qué fue lo que dijiste, pastor? Lo que te estoy diciendo, que por grande que sea tu prueba y tu lucha, ya Dios dijo cuál será el final. Él dijo que venceremos. Juan, escríbele a las iglesias. Escríbele, Juan, y dale una revelación de mi Hijo Jesús. Pero también comunícale las cosas que han de acontecer pronto. También dile, Juan, que yo estoy al control. También dile que nada escapa de mi mano. Dile que lo que está pasando, aunque parezca que ellos son los que ganan, no ganan. Dice mi Biblia y tu Biblia que no hará nada el Señor sin que lo comunique antes a sus siervos, los profetas. Dios no deja a sus hijos en oscuridad. Dios nos ha dado luz para que sepamos lo que viene, para que miremos. El Señor Jesús se sentó con los discípulos en el monte de las olivas y le dijo: cuando viereis estas cosas, sabed que vuestra redención está cerca. Dios no nos ha dejado en tinieblas, hermanos. Nos ha dado suficiente luz. Yo puedo vencer mejor en las pruebas porque sé el final, porque sé que Él está en control, porque Él me dio un mapa de lo que va a pasar. Y cuando veo lo que está pasando, entonces puedo decir: es como Dios dijo, está pasando justo como Él dijo, triunfaremos. Cuando me tocó estudiar para ser pastor, ya yo era adulto, ya yo venía de otra carrera profesional, y era muy fuerte para mí trabajar, estudiar, ser dirigente de la iglesia. Y recuerdo cuando me dieron el pensum, o sea, el listado de materias que tenía que dar. 4 años. ¿Qué cosa? Y empecé. A las 6 de la mañana ya yo estaba así. Bueno, no tenía la chaqueta, tenía la corbata puesta. Había que levantarse temprano, ir al baño antes que llegara la legión de amigos, de compañeros, ¿verdad? A las 7, a las 6 en el culto, a las 7 en el desayuno, a las 8 en la oficina trabajando, a las 12 comiendo, a la 1 en clase, a las 7 acababa clase y a las 7:30 yo empezaba a dar clase hasta las 10 de la noche. Y un día leyendo me encontré una de las fábulas de Esopo y aprendí una frase que dice: pasará.
¿Cómo dice la frase? Yo me agarré de esa frase, aparte de orar y trabajar y luchar, me agarré de esa frase con fuerza. Bueno, las cosas más lindas que yo tenía mientras estudiaba era que ya yo tenía amores con Rosy. ¿Ah? Bueno, estábamos lejos, estábamos a buena distancia, pero yo buscaba la manera de los fines de semana, aunque sea un ratito, ir a verla. Pero pasará. ¿Cuál es la palabra? Pasará. Y a las 10 de la noche, cuando llegaba al cuarto a hacer tarea, y a veces nos cabeceábamos allí, porque el pastor Geraldo Bautista estaba en la misma que yo, y estábamos en el mismo calabozo los dos. Pasará. El gozo más grande era cuando terminaba un semestre y yo cogía un crayón rojo y rayaba esas 7 materias diciendo, se acabó. Pasó. Y ahora mi mente decía, en poco tiempo voy a borrar esas 7 que siguen. Pasará. Amados, pasará. Aún un poquito, estudiamos el jueves pasado, aún un poquito, y el que ha de venir vendrá y no tardará. Pasará. Por fuerte, por grande que sea la tribulación, el Señor le dijo a Juan, escríbele a tus consiervos, a mis siervos, a los que sufren, escríbele las cosas que van a pasar pronto. Y lo que va a pasar pronto es que el Cordero triunfará. ¿Quieres creerlo, hermano? Créelo en el nombre de Cristo. Eso debe fortalecernos. Si no crees en la Biblia, pasarás por las pruebas y no va a vencer. Necesitas creer la palabra de Dios. Es bueno que sepamos que en un futuro cercano todo va a acabar. Es bueno que sepamos que Dios siempre ha guiado a su pueblo. ¿Recuerda la historia de José? Pareciera que estaba perdido para siempre en Egipto. Y luego perdido para siempre en un calabozo en Egipto. Y el expediente que le habían hecho era para que nunca saliera. Era para que cuando el mejor que apareciera fuera y se hiciera amigo de él, porque José era muy buena gente, se hiciera amigo de él y fuera yo cuando encontrara el expediente, uy, papacito, ¿y quién te metió aquí? Potifar. ¿Y quién es Potifar? El jefe de la guardia del rey. Te embromaste, te podriste aquí. Pero Dios le reveló el futuro. ¿Le reveló qué? Hacía muchos años, siendo un muchacho, trabajando en el sembrado de sus padres, Dios le dijo, serás grande. Tus hermanos se inclinarán ante ti, serás exaltado. Y eso lo sostuvo hasta el final. Yo te pregunto, ¿tú sabes lo que Dios dijo de ti? ¿Sabes en qué concepto Dios te tiene? ¿Sabes lo que Dios dijo de nuestro futuro? Aleluya, Dios tiene planes maravillosos para nosotros. Nos levantará, no se turbe vuestro corazón. Creer en Dios. En la casa de mi Padre hay muchas moradas, y si me voy y les preparo lugar, vendré y os tomaré a mí mismo. ¿Nos dejará el Señor en sufrimiento? ¿Vendrá el Señor por nosotros? Una vez les conté, pero se lo voy a contar otra vez. No sé si se los conté o creo que sí. Hay una escritora nuestra que, hablando del Apocalipsis, cita la anécdota de un niño que leía cómicas. ¿Sabe lo que son las cómicas? Los paquines. Y él tenía una en especial porque tenía un héroe especial que era su héroe. Y él, cada vez que salía la nueva de su héroe, la buscaba y la leía emocionado. Emocionado la leía porque su héroe siempre ganaba. Y dice que el último paquín que recibió, su héroe estaba perdiendo. Le estaban dando y duro. Y él, que se emocionaba leyendo, iba casi hablando con. Y cada vez cogía el próximo capítulo, su héroe perdía. Y el otro capítulo. Y dijo, no, si esto sigue así, yo no quiero seguir leyendo. No soportó la curiosidad, dijo, yo voy a ver cómo termina esta cosa. Y se fue a la última a ver en qué termina la cosa, porque dijo, si no, esto
Y cuando se fue al último capítulo encontró que su héroe ganaba y poderosamente. ¡Ay! Se emocionó. Y ahora volvió donde se quedó. Y cada vez que el malo le daba, le decía, tú no sabes lo que te espera. Aguántate ahí. Yo sí sé lo que te espera. ¡Ja! Nuestro héroe gana. ¿Nuestro héroe qué? Tú te sabes el final de la historia. Por eso, para vencer las pruebas, necesitas una revelación de Jesucristo y debes saber las cosas que están por acontecer pronto. Quiero invitarte a que juntos pasemos por el Apocalipsis y miremos las cosas que han de acontecer pronto que Dios quiere enseñarnos. Que Dios nos bendiga. Vamos a cantar este canto para terminar. Cantemos este canto con júbilo, alabando a nuestro Cordero, a nuestro Salvador, Cristo Jesús. Por Cristo, gozoso al cielo yo voy, librado por gracia infinita, cual hijo en su casa estoy. Por él, comprado con sangre yo soy, con él. Oh Señor, danos la seguridad de tu presencia. Haznos conscientes. Prepáranos para el crisol y las pruebas, pero ayúdanos a disfrutar tu presencia. Que el mayor gozo y placer nuestro sea sentir que estás con nosotros. Ayúdanos a conocer a Jesús. Danos una revelación de su persona. Déjanos entender a Jesús.
Saber que Él es nuestro todopoderoso Dios que sale vencedor. Ayúdanos también, oh Señor, a confiar en tu palabra, a saber y conocer las cosas que han de acontecer para vivir confiados de que al final, Señor, la victoria es nuestra. Gracias, Padre. En nuestra vida personal, visítanos. Ayúdanos a no amar este mundo. Ayúdanos a amarte a ti. Ayúdanos a llevar esta esperanza a otros. Ayúdanos, Señor, a ser la iglesia que debemos ser en este tiempo. Gracias, Señor. Llévanos con bien a casa. Danos tu paz y tu amor y tu gracia. En el nombre de Jesús. Amén. Amén.